Cubrimos los avances más importantes en cardiología. Solo por Public Health Latam. Salud al alcance de todos. El propósito de la sociedad es educar no solamente a los médicos, a los cardiólogos, a los residentes, estudiantes, cardiólogos en entrenamiento, sino a la población en general, compañías de las nuevas condiciones que antes pues no teníamos tratamiento, pero actualmente sigue evolucionando y encontramos nuevas terapias, por lo tanto nuevas alternativas de tratamiento, así que buscamos esas condiciones que ahora sí podemos tratar, podemos dar una esperanza de vida a muchas más personas y toda esa innovación pues tratamos de llevar el mensaje, mira, sí, contamos con nuevos recursos, contamos con nuevas terapias, vamos a ampliar el conocimiento de todas estas condiciones que a veces ni siquiera se reconocían o se diagnosticaban porque no sabíamos cómo tratarlas o cómo identificarlas. Pues ese es el propósito principal de todo esto. ¿Y usted diría que quizás parte de eso ha sido la principal evolución dentro de la cardiología a lo largo de estos 75 años, toda esa tecnología? Claro, obviamente la cardiología es bien dinámico. Todos los días salen nuevas condiciones, nuevas terapias, nuevas tecnologías. Ahora con esto de la inteligencia artificial tenemos que evolucionar y mantenernos al día, porque si en cada día, si no nos mantenemos aprendiendo, estamos obsoletos. Sabemos que presentamos una crisis actual y demás, y lo que queremos es fomentar y que le tomen el amor a Puerto Rico y a regresar y seguir formando parte. Muchos de esos que se fueron, entrenaron, hicieron sus subespecialidades, que regresen y que formen parte de esta nueva generación. Este año entramos con una directiva que la mitad es nuevo y se añaden y son pues recién graduados que regresaron y pues quieren seguir aportando para que este legado continúe en no 75, muchos años más. Que esta convención no sea solamente para cardiólogos, hay muchos médicos primarios, hay otras especialidades. Anoche pues, me encontré con muchos nefrólogos, reumatólogos, cirujanos y se quedaban como maravillados porque no sabíamos que esto era así. Nuestra convención no es así, o sea que queremos integrarlo, tocar nuevos temas, ampliar nuestros conocimientos, no enfocarnos solamente en nuestra parte, tenemos que tratar al paciente como un todo y muchas veces y muchas de estas condiciones requieren un equipo multidisciplinario y un enfoque de todos los especialistas. Consiste en un movimiento irregular, desorganizado de la parte de arriba del corazón, por eso es que se llama entonces fibrilación. Esa arritmia, como les mencioné, es la más común en el mundo, así que antes de los 65 años, 1 de cada 100 personas tiene esta arritmia. Después de los 65, la edad comienza a la incidencia comienza a aumentar drásticamente, hasta que luego de los 80 ya cada 4 de 25 personas tiene esta arritmia. Efectivamente, se estima que vamos a ver un aumento en la incidencia de la condición, uno por el aumento en la expectativa de vida de las personas y también así por el aumento en la incidencia de estas otras condiciones como la presión alta, la diabetes, obesidad. En otra manera en que vemos un aumento es porque podemos detectar más eficientemente la fibrilación. Por ejemplo, una persona que tiene un reloj inteligente, muchos de estos relojes tienen la capacidad de detectar este tipo de arritmia. Es una arritmia que es intermitente, usted puede ir a la oficina del cardiólogo, tener un electrocardiograma normal, pero en la casa está teniendo fibrilación y no lo hemos detectado. Con este tipo de sistema que el paciente las quiere para su uso personal, podríamos detectar este tipo de arritmia. Realmente son síntomas que son no específicos, los pueden causar un sinnúmero de condiciones, así que definitivamente la única manera de diagnosticar fibrilación atrial es tener un trazado electrocardiográfico que demuestre que existe la fibrilación atrial. Y en algunos pacientes eso puede ser difícil porque es intermitente la arritmia. Así que le podemos hacer un Holter de 24 o 48 horas, no ocurrió nada. Refleja. Así que necesitamos monitoreo un poco más extenso para poder detectar. La fibrilación auricular tiene 2 vías. Lo primero que tenemos que decidir es cómo vamos a proteger a la persona de estos infartos cerebrales. Esa es la parte más importante, que usualmente se hace con anticoagulantes. Personas que no son candidatos a anticoagulantes o no la toleran, entonces se podrían utilizar dispositivos de oclusión de orejuela de atrio izquierdo para entonces sustituir el anticoagulante. En términos de cómo manejar la fibrilación per se, hay 2 rutas. Una es control de frecuencia, que es darle medicamentos a la persona para mantener su ritmo controlado, menos de 80 a 100 latidos por minuto en descanso. Esto usualmente lo limitamos a aquellas personas que ya están en mucho tiempo en fibrilación, que ya no va a poder ser reversible esa condición, no la vamos a poder llevar a ritmo normal.
o tal vez personas que tienen pocos síntomas, tal vez tienen una edad bien avanzada, y las otras alternativas le van a causar mucho efecto secundario. En ese sentido, pues nos vamos por esta ruta más conservadora. Cuando queremos ser más agresivos, que es con la mayoría de los pacientes, y queremos llevarlo a ritmo normal, entonces ahí existen medicamentos antiarrítmicos y ablación, que es un tipo de procedimiento invasivo para entonces hacer lesiones alrededor de las venas que van de pulmón a corazón, que es donde originalmente comienza la fibrilación atrial, de modo que la arritmia no pueda comenzar. Hay diferencias en las manifestaciones, siempre, ¿verdad? Vamos a tener síntomas en comunes, falta de aire, dolor en el pecho, pero una de las cosas por lo que pasa desapercibido muchas veces los problemas cardiovasculares en la mujer es porque tenemos síntomas más sutiles. A lo mejor a los hombres le da un dolor en el pecho fuerte, pero la mujer usualmente presenta con fatiga. Cuando ya esa mujer te presenta con un dolor en el pecho, muchas veces es muy tarde o es cuando ya está teniendo el evento cardiovascular agudo. Así que cosas que tenemos que tener en mente cuando estamos evaluando a las mujeres o no, las mujeres como pacientes, fatiga, me empiezo a cansar. Yo antes hacía las tareas de la casa en media hora y ahora me toma 1 hora hacerlas porque me tengo que sentar a descansar. Eso es algo bastante común. Yo antes cuidaba a los nietos y ya me doy cuenta que ya no puedo cuidar los nietos de la misma manera porque me siento fatigada, me siento cansada. Fatiga es ese síntoma principal en las mujeres, aunque claro está, podemos tener dolor en el pecho, palpitaciones, falta de aire, al igual que los hombres. Otros factores de riesgo que no vemos en los hombres, pues por ejemplo, de desarrollar condiciones cardiovasculares durante el embarazo, prediabetes, preeclampsia, eclampsia. Ya sabemos que esos son unos factores que van a poner a esa mujer embarazada a riesgo de tener enfermedad cardiovascular luego durante la vida. Otra cosa bien importante es la menopausia, ¿verdad? Sabemos que cuando caen esos niveles de estrógeno en la mujer, el riesgo de tener enfermedad cardiovascular, usualmente las mujeres por unos años tenemos un riesgo menor al de los hombres porque tenemos ese efecto protector del estrógeno. Cuando el efecto protector del estrógeno se va en los 40 y pico, los 50, sabemos que ya esa próxima década es una década de muy bien alto riesgo. Durante las últimas 20, 30 años, las mujeres han estado subrepresentadas, tantos en los estudios clínicos, así que no se hacían estudios con mujeres, o no podíamos saber de una diferencia porque no las incluíamos en los estudios clínicos. En la propaganda, ¿verdad? Cuando vemos las propagandas mediáticas, las propagandas de infarto, de dolor en el pecho, de fallo cardíaco, siempre era un hombre, como si esto no le pasara a las mujeres. Creo que en términos generales ha ido mejorando, se están incluyendo más mujeres en estudios clínicos, se están incluyendo más mujeres en las promociones, ¿verdad? A través de los medios de comunicación. La Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, por ejemplo, el día de ayer tuvo un panel de como 3 horas solamente de enfermedad cardiovascular en la mujer. Y fue liderado por mujeres, ¿verdad? Quienes estuvieron hablando eran mujeres, para tratar de levantar la voz de que la enfermedad cardiovascular es el problema mayor en las mujeres y que tenemos que presentarnos a buscar ayuda. Lo otro, ¿verdad?, que es bien importante es adiestrar a nuestro personal médico, porque para que tengas una idea, cuando se hacen estudios de infarto y la presentación de infarto en salas de emergencia en mujeres, hasta un 20-30% de los infartos en mujeres se pierde el diagnóstico. Y eso es bien marcada la diferencia contra un hombre. ¿Y se pierde porque es mal diagnosticada? Se pierde porque no se diagnostica, porque los síntomas a lo mejor no son tan clásicos como cuando un hombre llega a sala de emergencia con dolor en el pecho. Esto levanta bandera para todo el mundo. Muchas veces llegan mujeres con sudoración, con palpitaciones, con falta de aire y se diagnostican con un ataque de pánico, con un ataque de ansiedad. Y entonces tenemos, ¿verdad?, una labor de adiestrar a este personal médico, de que a lo mejor no le puedes esperar solamente a que te diga que tiene un dolor en el pecho severo, como te lo va a decir un hombre, porque las mujeres presentamos diferente. Yo creo que se ha hecho un nivel de concienciación, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación, nosotras a nuestros pacientes, pero también de adiestrar al personal médico, ¿verdad?, de que los síntomas son distintos y de que estas mujeres van a presentar distintos para que no perdamos el diagnóstico cuando se visiten las salas de emergencia, por ejemplo. Como sé que siempre nos escuchan pacientes, ¿verdad?, es bueno recordar que en ocasiones su médico le puede recomendar medicinas que son para evitar que se formen coágulos dentro del corazón. En ocasiones, si usted tiene alguna arritmia del corazón, como las conocidas como fibrilación auricular o flóter atrial, su médico le podría recomendar que use estas medicinas que son para evitar coágulos. Es importante recalcar al paciente que estas medicinas se toman según se prescriben. Si el médico, ¿verdad?, se las da todos los días o 2 veces al día, así es que usted se la debe de beber, que si usted la va a detener
porque tiene algún procedimiento, debe primero consultar con su cardiólogo, que sea el que le diga cuántos días lo va a detener. Hoy en día existen varios medicamentos que nosotros le conocemos, ¿verdad?, como medicinas anticoagulantes noveles, que son medicamentos que no hay que detenerlos varios días para lograr que el paciente pueda operarse de una manera segura. Si usted está usando algún anticoagulante y usted desconoce cuánto tiempo usted lo debe tener antes de una cirugía, usted debe de pedir ayuda y asistencia a su médico antes de tomar una decisión de detenerlo por varios días. ¿Y cuál sería, digamos, las consecuencias de detener ese tratamiento sin esa consulta médica? Eso depende de cada paciente individual. Si el paciente tiene un riesgo aumentado por características como edad avanzada, mayores de 75 años, féminas, diabetes, enfermedades vasculares, dependiendo de los factores de riesgo que tenga ese paciente, el detener estas medicinas le podría provocar un infarto agudo en el cerebro. Y es importante recalcar que cuando son infartos agudos que vienen por este tipo de condición, el tamaño del coágulo que se puede formar dentro del corazón del tamaño de mi dedo pulgar. Así que si un coágulo de ese tamaño sube a tu cabeza, puede tapar una arteria de alto calibre y te puede ocasionar, ¿verdad?, una parálisis completa de un lado, perder el habla, perder funciones como tragar. Ese paciente podría quedar encamado de por vida, a diferencia de otros tipos de infartos en cabeza que pueden ser asociados por rupturas de placa, que en ocasiones pues dejas de hablar transitorio o dejas de ver transitorio, pero no necesariamente tienes un impacto como dejar de caminar y quedar encamado, ¿verdad?, el resto de ¿Y vida. hay hasta riesgo de muerte también? Ciertamente sí, y otra vez, dependiendo cuántos factores de riesgo tenga ese paciente, sí podría hasta fallecer. Las otras medicinas noveles, como lo son Pradaxa, como lo es Endosaban, como lo es Xarelto, como lo es Pradaxa, no son medicinas que se afectan, ¿verdad?, por ciertas comidas. La cardiomiopatía hipertrófica primero que nada, es una condición heredada, genética. Y usualmente es un problema, una mutación que existe en uno de los genes que codifica para una proteína que conforma lo que es la estructura del músculo del corazón. Entonces, como consecuencia de eso, lo que sucede es que el músculo crece de manera anómala, o sea, se engrosa lo suficiente como para causar o síntomas de obstrucción o síntomas de restricción que evita la contractilidad del corazón. O sea, que estamos hablando que el corazón es más grande de lo normal. Es más grueso, las paredes del grueso. corazón son más gruesas. Es bien importante hacer la distinción porque el paciente puede tener cardiomiopatía hipertrófica, que es el engrosamiento, pero puede desarrollar una variante que es la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, que surge como consecuencia de que como ese músculo crece tanto, oblitera el tracto de salida de sangre que supone que esa sangre que sale fuera del corazón hacia el cuerpo, obstruye. Y eso muchas veces tiene como consecuencia reducción de las capacidades físicas del paciente, puede causar síncope en algunas situaciones, hasta muerte cardíaca súbita. Usualmente cuando los pacientes se nos presentan con estas quejas, siempre hay que hacer un buen historial médico, eso es importantísimo, pero ese historial médico lo vamos a sustentar y lo vamos a apoyar con varias pruebas ancilares. Por ejemplo, hacemos una electrocardiografía, que es el famoso EKG, que es un estudio bastante sencillo, donde vamos a ver la actividad eléctrica del corazón, y ese estudio nos puede dar una idea. Pues, por ejemplo, si ese paciente tiene un proceso donde el músculo del corazón está bien engrosado, nosotros como clínicos, cuando vemos el electrocardiograma, podemos ver un engrosamiento de esos voltajes en el EKG. Eso se llama un patrón de hipertrofia. Una vez tenemos eso, lo vamos a apoyar con nuestro ecocardiograma, que el ecocardiograma viene siendo la prueba, la piedra angular en el diagnóstico, porque el ecocardiograma no tan solamente vamos a ver la morfología del corazón, vamos a ver el funcionamiento y podemos medir ese miocardio y ver si en realidad ese paciente tiene cardiomiopatía hipertrófica o no. Y no tan solamente eso, sino que también el estudio, el ecocardiograma, nos permite descartar otro tipo de condiciones médicas que pueden mimetizar lo que es la cardiomiopatía hipertrófica. Tenemos otras pruebas adicionales que podemos hacer, como por ejemplo resonancia magnética nuclear, el MRI cardíaco, que ese también nos da valor pronóstico en términos de riesgo de muerte a largo plazo y también nos ayuda en la toma de decisiones para ciertos tratamientos que le vamos a dar al paciente. Tenemos también lo que son los monitoreos electrocardiográficos, los famosos Holter, que eso lo vamos a utilizar para cernimiento de arritmias malignas, porque eso es uno de los riesgos de estos pacientes, el desarrollo de taquicardia ventricular. Más allá de la parte, porque una cosa es la insuficiencia cardíaca que va a causar la condición, porque recuerden, cuando ese músculo crece, yo siempre digo a los pacientes que ustedes comparen, el corazón es un músculo, entonces ese músculo es como un fisiculturista. Si el fisiculturista levanta mucha pesa, usted sabe que va a tener hipertrofia del músculo para levantar las pesas, pero sabe que va a estar un poco trincogido, no va a poder moverse. Lo mismo le pasa al corazón. El músculo se va a engrosar
va a tener mayor contractilidad, pero va a estar rígido. Por lo tanto, se le va a hacer más difícil captar sangre, sus presiones dentro de las cámaras van a estar más altas, el paciente se va a fatigar más. Con el tiempo, lo que sucede entonces con el corazón, que como método compensatorio empieza a desarrollar fibrosis. Y ahí es que está lo peligroso, porque esos islotes de fibrosis son los que promueven las arritmias. Entonces, por eso, más allá de la insuficiencia cardíaca, tenemos el problema de arritmia. Y de hecho, esa es la causa más común de muerte cardíaca súbita, y eso es lo más importante que tenemos que evaluar. Porque si estos pacientes, después de esta evaluación, nosotros detectamos que ese paciente tiene un alto riesgo de muerte cardíaca súbita, es un candidato para implantar un desfibrilador, que es un dispositivo electrónico que se implanta para prevenir eso. ¿Y qué otros tratamientos hay, doctor? Pues ahora mismo, aparte de la terapia de device para prevención de muerte cardíaca súbita, todo depende mucho si el paciente tiene el componente obstructivo, que es de la cardiomopatía. Para ese fenotipo, ese morfotipo de cardiomopatía, hay dos maneras. O tratamiento médico, que es con un medicamento que existe que se encarga de modular la contractilidad del corazón, y de esa manera podemos reducir esa obstrucción o ese gradiente que hay a través del tracto de salida. Pero si el paciente no responde o si el paciente tiene otros problemas anatómicos, porque la cardiomopatía hipertrófica no es solamente un problema de músculos, muchas veces hay inserciones anómalas de la válvula mitral, de los músculos papilares. Ahí es cirugía. Y posiblemente el paciente tenga que ser referido para cirugía, o eso se llama una miomectomía, que es rebanar ese segmento que está de músculo y tratar de reposicionar la válvula mitral para poder liberar esa obstrucción. O sea que una de las mayores contribuciones, además de poder desarrollar el centro cardiovascular, es que a partir de ahí, pues diferentes centros a nivel privado desarrollaron centros cardiovasculares de tercer nivel. Y en Puerto Rico, pues contamos con alrededor de 9 centros que pueden hacer cardiología intervencional, ¿verdad? Y proveer tratamiento al infarto cardíaco de una manera efectiva, pero además ofrecen cirugía cardiovascular. O sea que hemos tenido un crecimiento que ha ido a la par con la tecnología, y Puerto Rico ha ido a la vanguardia, ¿verdad? En especial en el Caribe, ¿verdad? Y Puerto Rico ofrece una gama de nivel avanzado en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Y nuestros socios, ya sean los que han estado en la historia, que ya no están con nosotros, pues han dejado un legado que nosotros hemos continuado. Y tenemos cardiólogos y cardiólogas especializados en todas las especialidades de cardiología, y además también tenemos cirujanos cardiovasculares. Y el centro cardiovascular viene a ser uno de los... me parece a mí que es una de las cosas más importantes que hemos logrado en la cardiología. De la misma manera en que nosotros vamos envejeciendo, ¿verdad? Y nos salen arrugas, el sistema cardiovascular también tiene un proceso de envejecimiento, ¿verdad? Y eso está bien vinculado con el proceso de aterosclerosis, que es la formación de placa de colesterol. Pero a tu pregunta, que es la oclusión valvular, ¿verdad? Es cuando encontramos válvulas en el cuerpo que se estrechan, ¿verdad? Y la gran mayoría de ellos se van desarrollando a través de la vida por un proceso de calcificación, y entre ellas, la más importante que estamos manejando de una manera muy efectiva es la estenosis valvular de la válvula aórtica, ¿verdad? Que es estenosis de la válvula aórtica, que tiene que ver mucho con la edad y el envejecimiento, ¿verdad? A eso se le llama degeneración senil de la válvula, y es importante hablar de ello. ¿Por qué? Porque si usted es un paciente que empieza a desarrollar un soplo cardíaco, ¿verdad? Ese soplo se debe investigar, ¿verdad? Y eso es de suma importancia, y eso pues un médico primario, un médico internista puede escuchar un soplo, hay otro término que se llama murmullo cardíaco, pues se debe investigar, ¿verdad? Y se debe examinar por un cardiólogo. La válvula aórtica, cuando hay una oclusión estrecha, tiene 3 síntomas principales. Una es síncope, que es colapso de la persona, pierde la conciencia. Otra es dolor de pecho, que es recurrente. Y lo otro es tener fallo cardíaco agudo, ¿verdad? Que es cuando se te hinchan los pulmones de agua, etcétera, edema pulmonar. Y cuando viene una de esas 3, dice la gráfica en tiempo que ese paciente tiene un evento de mortalidad de casi 50% de 1 a 3 años. O sea que ahí es ya el momento de intervención.
Y ahora pues se está hablando de que este procedimiento no es tan solo para los pacientes frágiles de alto riesgo quirúrgico en cirugía de corazón abierto, sino que también se está probando para pacientes con riesgo moderado y ahora hasta con riesgo leve. Wow, eso es en términos preventivos. Preventivo, Quizás para o sea, prevenir ese síncope y ese ataque cardíaco. Exactamente. Entonces, pues lo que queremos decirle a la población, si usted tiene un soplo y está teniendo síntomas, proceda a ir al médico y su evaluación con un cardiólogo es de suma importancia. Cubrimos los avances más importantes en cardiología. Solo por Public Health Latam. Salud al alcance de todos.